Agradecimiento hoy a Esteban Semachow y a Graciela Manonera que nos van a acompañar. Como siempre, hacemos las presentaciones, después hacemos puesta en común. Así que, sin más trámite, vamos a comenzar ya la charla con Esteban Semachow, que nos va a hablar sobre el tema de los delitos fiscales comunes. Muy buenas tardes, Esteban, y gracias por tu disponibilidad y por acompañarnos una vez más. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre los artículos que involucran el título 3 de la Ley Penal Tributaria, que son los delitos fiscales comunes. En el material van a ver que también hay algunos antecedentes jurisprudenciales vinculados con cada uno de los artículos que rápidamente vamos a comentar. Bueno, el primero es el artículo 8, ¿no? La obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Fíjense la redacción: será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro de engaño, sea por acción o por omisión, obtuviera un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, degravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero, devolución tributaria o de la seguridad social al fisco nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires. La primera cuestión que podemos llegar a ver es la pena, ¿no? Estamos hablando de una pena mínima de 1, una máxima de 6. Como todos los delitos tributarios o todos los delitos que están establecidos en el régimen penal tributario, que habrán visto también con anterioridad, tienen penas altas si la comparamos con las penas generales que podemos establecer en el Código Penal. ¿Está bien? Hay muchos delitos que nosotros vemos en el Código Penal que pueden ser quizás más aberrantes, que tienen penas menores, ¿no? Un abuso sexual simple, casi cualquier delito vinculado con un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, un cohecho activo-pasivo, una exacción ilegal. Cualquiera de esos delitos tienen penas menores a los delitos que en general vamos a ver en el régimen penal tributario. Y los delitos que tienen las penas más altas, las conductas calificadas, una evasión calificada, una previsional o tributaria, tienen penas mínimas que impiden, 3 años y medio, que impiden, según el artículo 26, una pena de cumplimiento efectivo, una pena de suspensión de la pena. Es decir, son penas de cumplimiento efectivo aun cuando el Tribunal Oral determine, ¿no? Individualice la pena en el mínimo previsto para ese artículo. Eso tiene mucho que ver también con uno, cuando ve penas más altas, tiene que imaginarse que para el legislador implica una agresión, un bien jurídico más relevante. Es decir, mientras tengamos penas más altas, los delitos que tienen penas más altas los tenemos que interpretar como aquellos delitos que para el legislador son más relevantes porque el bien jurídico es un bien jurídico de mayor gravedad para la sociedad. Por eso vamos a ver que los delitos en el Código Penal, que los delitos contra la vida son los delitos que tienen penas más altas. Un delito contra la vida va a tener una pena más alta que un delito contra la propiedad, toda vez que la vida humana para el legislador es un bien jurídico o es el bien jurídico más relevante. Siempre cuando vemos bienes jurídicos colectivos, vamos a ver que en general los bienes jurídicos colectivos tienen penas altas. Y eso tiene que ver con una cuestión de política criminal. ¿Por qué? Porque en general se interpreta, así lo ha dicho Silva Sánchez, ¿no? Y algunos otros autores, que la sociedad no legitima debidamente cuando se trata de un bien jurídico colectivo. ¿Por qué? Porque no dimensiona el daño. Quizás uno, con los delitos de evasión, uno lo ve diariamente, que la sociedad, por lo menos nuestra sociedad, no considera que la evasión sea un delito. Entonces, la única pena, desde lo que tiene que ver con la única posibilidad, desde lo que tiene que ver con la prevención general de disuadir a una persona que no cometa un delito, tiene que ver con la pena en expectativa. Está bien, asustar con el quantum de la pena. Mucha esta disuasión en los delitos tributarios habrán visto que no se logra, dado que todos sabemos que ahora con una recurrencia menor, siempre vamos a tener alguna moratoria o algún blanqueo que nos va a permitir extinguir o suspender la acción penal. Por lo tanto, por más que tengamos delitos con penas muy altas, es muy difícil disuadir a un sujeto a que no cometa un delito tributario por temor o miedo a la pena. Lo que tiene que ver en particular con el artículo 8, primero es que es un delito común. Fíjense que establece el qué. En la ley penal tributaria, la mayoría de los delitos, o
si la mayoría de los delitos previstos en la parte general son delitos especiales propios. ¿Esto qué quiere decir? Que al autor se le requiere una situación en particular. Vamos a ver que el artículo 1 o el artículo 2 dice el obligado, el empleador, el agente de retención y percepción. Todo eso implica que el sujeto, para que se le pueda imputar el tipo penal en calidad de autor, requiere necesariamente cumplir con las cualidades subjetivas establecidas en el tipo penal. Los otros los delitos comunes que vamos a ver nosotros van a ver que establece el qué mediante. Por lo tanto, al establecer el qué, el legislador, a diferencia de los otros delitos que les mencioné recién, no requiere que el sujeto activo, para que le sea atribuido el tipo penal en calidad de autor, no requiere que el sujeto activo tenga alguna condición subjetiva específica. ¿Está bien? Cualquiera que ejecute la conducta tipificada en el artículo, cualquiera, sin importar la situación subjetiva en sí, es pasible que se le aplique esta figura o las figuras establecidas en todo el capítulo de delitos comunes en calidad de autor. Eso no quiere decir que en los delitos especiales propios, aquel que colabora de alguna manera con la perpetración de la conducta, aun cuando no tenga una cualidad subjetiva específica, se le puede atribuir la responsabilidad penal en carácter de partícipe, ¿está bien? Pero no de autor, si es un delito especial propio. Unas cuestiones, ¿no?, que puse acá, que tienen que ver con la 27430, que es la última reforma que hubo al régimen penal tributario, incorporó este artículo octavo. Antes no estaba dentro de los delitos comunes. Hubo una migración, vamos a llamarlo una migración sistémica, porque la obtención fraudulenta de beneficios fiscales en la redacción anterior a la norma estaba en el título 1 y el legislador acá lo reubicó en el título 3, ¿no? Lo reubicó dentro del título dedicado a los delitos fiscales comunes. Tiene algunas inconsistencias, también fíjense que la norma, vuelvo a la redacción para que lo podamos ver, habla de gozar de una exención de grabación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero, devolución tributaria o de la seguridad social. ¿Está bien? Esto implica que incluye dentro del artículo octavo lo que son los beneficios fiscales directos y los beneficios fiscales indirectos, que en el título primero lo tenemos diferenciado. ¿Está bien? Tenemos, por un lado, por ejemplo, en tema de beneficios tributarios, vamos a ver que en el 2C tenemos los beneficios fiscales indirectos, que son las exenciones, las liberaciones, son las reducciones, son aquellos que generan una reducción dentro del impuesto que uno tiene que ingresar, de los beneficios directos que están en el artículo posterior, y los beneficios directos implican un desplazamiento de dinero del Estado al contribuyente. Es decir, un beneficio indirecto es una exención. Yo ingreso un impuesto menor o no ingreso un impuesto que debiera haber ingresado. Y un beneficio fiscal directo ya implica un desplazamiento del Estado hacia el contribuyente, ¿no? Estamos hablando de una devolución, de un recupero, de un reintegro. Fíjense que acá el artículo octavo habla de una devolución tributaria o de la seguridad social, ¿no? Siempre vamos a encontrar que las distintas modificaciones que hubo al régimen tributario generaron determinadas consistencias, ¿no?, en los tipos penales y en la organización sistémica de la ley. Cuando nosotros vamos al título primero, ¿está bien? Fíjense que la norma opta por aplicar una sanción penal por la obtención de un beneficio de carácter previsional directo, lo que puede ser un subsidio, un reintegro, una devolución. Mientras la circunstancia que es más grave, que es su aprovechamiento, no se encuentra literalmente tipificada dentro del artículo sexto de la 27430. Es decir, si nosotros vamos al título sexto, al artículo sexto de la ley 27430, vamos a ver que la norma dice: se utilizaren fraudulentamente exenciones, degravaciones, diferimientos, liberaciones o reducciones
Pero no, y cuando vamos al artículo 7º, que es apropiación indebida de la seguridad social, perdón, cuando vamos al artículo 6º, no encontramos, como sí lo encontramos en los beneficios fiscales, no encontramos la utilización del beneficio previsional. Es decir, encontramos en el artículo 8º la obtención fraudulenta, pero no encontramos dentro del artículo 6º la utilización fraudulenta. Es decir, el tipo penal más gravoso, que es la utilización de ese beneficio fiscal o la utilización de ese beneficio previsional directo, no la encontramos tipificada dentro del artículo 6º. Algunos dicen, bueno, tendremos que ir al tipo genérico, que es aquel que está establecido dentro del artículo 174 del Código Penal. Pero, como vemos, encontramos lo que marca una inconsistencia: la obtención de un beneficio previsional directo, es decir, obtenerlo, pero no encontramos la punición de la utilización del beneficio fiscal directo. Y otra inconsistencia que encontramos también en la redacción es que la norma dice que cuando trata la evasión previsional calificada, la ley se vale del término cualquier otro tipo de beneficios fiscales. Cuando nosotros vamos y vemos el artículo 6º, que habla de la evasión previsional, no determina, no está redactada como debiera serlo, cualquier otro tipo de beneficio previsional. Mientras que cuando vamos al artículo 8º, sí encontramos dentro de la redacción el beneficio de carácter previsional. Eso es otra inconsistencia, que entiendo yo que tiene que ver con una mera desinteligencia, no con una cuestión de política criminal. La lógica hubiera sido, aun cuando algunos sostienen que los recursos previsionales tienen carácter tributario, acá vemos que en el artículo 8º el legislador específicamente los establece como un beneficio previsional, mientras que en el artículo 6º el legislador lo denominó como si fuera un beneficio tributario. Eso marca también una inconsistencia en la redacción de la norma. Bueno, la autoría, como lo dije recién, ¿está bien? No requiere una cualidad subjetiva dentro del autor, por eso es un delito común y no un delito especial propio como aquellos que vemos en la parte primera del régimen penal tributario. ¿Está bien? La acción típica consiste en obtener, ¿no? En obtener mediante una maniobra fraudulenta. Cuando hablamos de obtener, estamos hablando que la ley penal tributaria tiene en todos los casos se puede determinar por la redacción misma de la norma que son delitos dolosos. ¿Está bien? Por lo tanto, aquel que actúa con culpa o con culpa grave o con culpa en representación, la conducta no queda encuadrada dentro del régimen penal tributario, quedará encuadrada eventualmente dentro de las sanciones establecidas por la ley 1183. Pero todos los delitos tipificados en el régimen penal tributario son delitos dolosos. En este caso, no se requiere, como sí se requiere en los delitos definidos dentro del título primero, un menoscabo patrimonial. La conducta queda configurada cuando se obtiene esa autorización para usufructuar ese beneficio fiscal directo o indirecto. No requiere en sí que se usufructe ese beneficio fiscal. Si se usufructa ese beneficio fiscal, la conducta quedará recalificada a alguno de los tipos establecidos en el título 1 del régimen penal tributario. Se trata, por lo tanto, de un delito de peligro, no un delito de resultado. ¿Por qué se trata de un delito de peligro? Porque el legislador prevé que si uno obtiene el reconocimiento de la administración para usufructuar un beneficio, pone en peligro el bien jurídico. ¿Está bien? Es decir, no lo lesiona cuando usufructa definitivamente ese beneficio, pero lo pone en peligro. Por eso vamos a ver, ¿está bien?, que la pena debiera ser inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque una pena, cuando un bien, por una cuestión que tiene que ver con la proporcionalidad de la pena, la lógica implicaría que cuando el bien jurídico se pone en peligro y no se lesiona, la conducta debiera ser menos grave. ¿Está bien? Por lo tanto, debiera tener una pena inferior. El tipo objetivo comprende tanto el reconocimiento para la utilización de una excepción de grabación, diferimiento, liberación o reducción, es decir, los elementos que reducen la cuantía del importe que el contribuyente tiene que ingresar, como así, como dije antes, los beneficios directos,
Es decir, lo reintegro, lo recupero las devoluciones o cualquier otro subsidio directo, que es donde el Estado, en ese caso, realiza un desplazamiento de fondos a favor del solicitante. ¿Está bien? Quizás ya no existe más, pero hay un beneficio fiscal directo en materia provisional. Previsional podría ser el REFOP. El REFOP era un régimen en donde a las empresas de transporte el Estado le restituía las contribuciones patronales. Eso puede ser un beneficio previsional directo. ¿Está bien? El tipo penal, como les dije antes, requiere necesariamente que la conducta se ejecute con dolo. Si la conducta no se ejecuta con dolo, llámese dolo directo o dolo eventual, tendríamos que ver cómo podríamos describir el dolo eventual en este tipo de delitos, pero la conducta necesariamente es dolosa. Por lo tanto, aquel que actúa en forma culposa, la conducta queda fuera del tipo penal. En este caso, a diferencia de los artículos del título primero y algunos que vamos a ver después, el legislador no estableció un umbral mínimo de punibilidad. Yo lo llamo umbral mínimo de punibilidad para no entrar a la discusión que seguramente ya lo habrán visto, si es una condición objetiva de punibilidad o un elemento integrante del tipo penal. Y el delito se consuma cuando se logra ese reconocimiento o autorización de la autoridad competente para la utilización del beneficio. No en la presentación, sino que la presentación sola no implica la tipificación de la conducta del delito dentro de este tipo penal. Se tiene que lograr el reconocimiento de la autoridad competente para la utilización de ese beneficio fiscal directo o indirecto. Bueno, artículo nuevo. Voy un poco rápido para poder aprovechar el tiempo y poder ver con ustedes todos los tipos penales que están dentro de este título, ¿no? El título 9 será reprimido con una prisión de 2 a 6 años, perdón, el artículo 9, el que habiendo tomado conocimiento la iniciación de un procedimiento administrativo judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones a la seguridad social, nacional, provincial o de la CAVA, o derivada de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocar o agravar la insolvencia propia o ajena, frustrándola en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Es lo que denominamos la insolvencia fiscal fraudulenta. Fíjense, nuevamente el legislador ha utilizado el término el qué. Entonces, al utilizar el término el qué, estamos hablando de un delito común. No requiere una cualidad subjetiva en el autor. La ley determina un momento a partir del cual la acción disvaliosa es punible. Y ahí viene la discusión, ¿no? Que vamos a ver algunos casitos rápidamente, que es cuando el contribuyente o cuando el sujeto activo toma conocimiento de un procedimiento de determinación o de ejecución. Por lo tanto, todo acto que se realice con anterioridad a ese momento no encuentra adecuación típica dentro de estos artículos. Después discutiremos si tentativa sí, tentativa no. Algunos sostienen que los delitos tributarios admiten la tentativa, otros que no, otros dicen, bueno, la admite, pero es difícil hacer la distinción entre el acto preparatorio y el principio de ejecución, pero bueno, será una discusión para otro momento. Pero sí o sí requiere necesariamente, para que la conducta quede inmersa en este tipo penal, tomar conocimiento por parte del autor de un procedimiento de determinación o de ejecución. Y ahí vemos la primera cuestión, ¿qué es un procedimiento de determinación? ¿No? Un procedimiento de determinación implica necesariamente que la conducta es punible a partir de la notificación del inicio de un procedimiento de determinación. Si vamos en materia tributaria, el inicio del procedimiento de determinación, lo que conocemos como determinación de oficio, es con la notificación de la vista. Entonces la discusión es, si yo tengo una fiscalización y en el marco de la fiscalización yo me insolvento, ¿está bien? Yo me insolvento. ¿Queda la conducta adecuada? ¿Queda la conducta tipificada dentro de la insolvencia fiscal fraudulenta? Bueno, un viejo dictamen, ¿no?, del año 2007, de la DGI, establece que si el contribuyente toma conocimiento, ¿está bien?, en el marco de una fiscalización, toma conocimiento de una determinación tributaria, cuando una fiscalización eventualmente, el acto puede tomar conocimiento cuando la inspección notifica la prevista, ¿está bien?
El fisco considera que sí. Está bien que cuando se habla de conocimiento, tomar conocimiento de la determinación, no implica, está bien, el procedimiento de determinación de oficio. Es decir, los actos anteriores que van a estar, en todo caso, inmersos dentro del procedimiento de fiscalización, pueden dar lugar a, si contribuyente se insolventa, puede dar lugar a la aplicación de este tipo penal. Yo creo que no. Yo creo que cuando el legislador, teniendo en consideración que en materia penal, está bien, tenemos el concepto, el números clausus, la proscripción de la analogía, ¿no? Es decir, no podemos ampliar el tipo penal, sino que tenemos que tratar de interpretarlo en forma restrictiva. Cuando el legislador habla del procedimiento de determinación, la inspección, entiendo yo, que no es un procedimiento de determinación. El procedimiento de determinación es el procedimiento establecido en el artículo 16 y 17, que es el procedimiento de determinación de oficio, y el procedimiento establecido en la ley 18820 y la resolución 79, que es en materia previsional. Por lo tanto, yo entiendo que si un contribuyente se insolventa estando en un procedimiento de verificación, entiendo, contrariamente a lo que entiende el fisco, que la conducta no queda incluida dentro de este tipo penal. ¿Está bien? También tenemos que tener en cuenta que si el contribuyente no puede pagar el impuesto y la insolvencia no fue generada dolosamente con la intención de no pagar el impuesto, sino que la insolvencia se generó por un giro desafortunado de sus negocios, ¿está bien? O por una cuestión que ha excedido la intención del contribuyente de insolventarse para perjudicar al fisco, la conducta claramente no queda inmersa ante el tipo penal. El tipo penal requiere necesariamente que la insolvencia sea dolosa y tenga como un fin específico impedir que el fisco pueda hacerse de los recursos tributarios o de las sanciones. Si la insolvencia es parcial, pero permite que el fisco haga efectiva su acreencia ejecutando el resto de los bienes, claramente la conducta no queda incluida dentro de este tipo penal. Para que quede incluida dentro del tipo penal, tiene que frustrar la posibilidad que el fisco haga efectiva su acreencia. Si la insolvencia fraudulenta si la insolvencia es parcial y con el resto del patrimonio el contribuyente puede hacer efectiva la acreencia del fisco, la conducta queda fuera del tipo penal. ¿Está bien? Y obviamente, si el fisco trae un embargo sobre los fondos, bueno, si trae un embargo sobre los fondos, el contribuyente se encontrará impedido de poder insolventarse, ¿no? Porque tiene los fondos embargados. Bueno, en ese caso, claramente, igual, independientemente que el contribuyente no podría insolventarse sobre los bienes que están embargados, pero bueno, en ese caso, claramente la conducta tampoco resultaría punible. Fíjense que acá, en el antecedente, bueno, que les queda como material, Columbio, un viejo fallo de la Cámara en lo penal económico, en la misma dice que se considera que la frustración del cumplimiento de las obligaciones fiscales debe consumarse con posterioridad a la iniciación de un proceso de determinación de oficio. ¿Está bien? Eso lo hace sobre la base de lo que establece la mayoría de la doctrina, que coincide en que necesariamente requiere que exista un procedimiento de determinación de oficio para que la conducta pueda adecuarse al tipo penal. Bueno, artículo 10. Simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardido engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional, provincial o de la CABA o derivada de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simulado supere la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de 100.000 pesos por cada mes en el caso del recurso de la Seguridad Social y sus sanciones. Este tipo penal fue modificado íntegramente por la ley 27430. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque con anterioridad el tipo penal no hablaba de cancelación, sino que hablaba de simulación dolosa de pago.
no simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Entonces la discusión que había en ese momento era si yo compensaba, es decir, hacía un formulario falso, generaba una compensación falsa, ¿está bien? Si esa compensación falsa quedaba incluida dentro del término pago, que era la redacción anterior que tenía el artículo, ¿está bien? Es decir, al hablar de simulación dolosa de pago y aplicar en forma literal y restrictiva la redacción del tipo penal, debiéramos entender, quizás enfocándonos en el artículo 724 del Código Civil, que era el que regía en ese momento, que pago no es lo mismo que compensación. ¿Por qué? Porque el 724 establecía cuáles son los mecanismos para extinguir una obligación, y el pago era uno y la compensación era otra. Entonces, algunos sosteníamos que con la redacción anterior el término compensación quedaba fuera del tipo penal si analizábamos la norma en forma restrictiva, como lo debemos hacer en el caso de una norma penal. No era el criterio que tenía la jurisprudencia en general sostenía que la cancelación, ¿no? Una simulación de una cancelación también quedaba incluida dentro del anterior tipo penal, y analizaba la ley de procedimiento fiscal cuando hablaba de pago por compensación, ¿no? El artículo, si mal no recuerdo, era el 10 o el 11, que hablaba de pago por compensación. Entonces establecía que aun cuando desde el punto de vista del derecho de fondo no es lo mismo, si vamos a la norma específica, que es la ley del CC 83, utilizaba el término pago por compensación. La verdad que pago por compensación, con la redacción que existía en ese momento en el Código Civil, era un término contradictorio, porque eran dos formas distintas de poder extinguir una obligación, que era pago, prescripción, compensación o confusión, era lo que decía el 724 del Código Civil. Otra cuestión que se incorporó dentro del artículo 10 es que se estableció un umbral de punibilidad. Con anterioridad, con la redacción anterior, la norma no establecía un umbral de punibilidad. ¿Está bien? Por lo tanto, cualquier simulación dolosa también daba lugar a la adecuación típica sin importar el monto. Sin importar el monto. Perdón. Ahora, cuando esta discusión, que también es muy interesante, dice, bueno, ¿no? Que también se dio con la asociación ilícita, cuando se incorporó la asociación ilícita fiscal al régimen penal tributario, ¿no? Y algunos sosteníamos que el artículo 10, 210 no aplicaba a los delitos tributarios. Bueno, algunos no, fue un obiter dictum de un fallo de la Corte, ¿no? Que seguramente lo verán con Graciela, ¿no? Que impedía la aplicación del 210 a los delitos tributarios. Pero fíjense que si el legislador modificó la redacción de la norma, ¿no? Diciendo antes era simulación dolosa de pago y ahora es simulación dolosa de cancelación, debiéramos entender que si modificó la redacción de la norma, incluyendo la cancelación dentro del tipo penal, es porque claramente antes la cancelación no estaba dentro del tipo penal. Si no, el legislador no hubiera tenido que hacer esa modificación, ¿no? Si modificó con posterioridad el tipo penal y lo amplió a la cancelación, es porque ratificamos la posición que teníamos, que con anterioridad únicamente era punible la simulación de pago y no, por ejemplo, la simulación de una cancelación. Si el criterio hubiera sido el criterio que tenía la jurisprudencia en este caso, no hubiera sido necesario hacer esta modificación, porque ya se entendía que el término simulación de pago incluía la compensación. Otra cuestión que tiene que ver, fíjense que es tan asistemática la norma que habla de un umbral de punibilidad. Cuando nosotros vamos al artículo 1 del régimen penal tributario, el umbral de punibilidad lo establece. Recordemos que se incorporó en el año 2007 la hacienda pública local como objeto de punibilidad del régimen penal tributario. Fíjense que la 27430 estableció específicamente que el umbral de punibilidad tiene que aplicarse por jurisdicción. Lo dice el artículo primero, ¿está bien? En el caso de evasión y en el caso de evasión calificada. Acá, como no dice nada, tenemos que entender que estos 500.000 pesos, estos 100.000 pesos, no son por jurisdicción, porque nuevamente, si hubieran sido por jurisdicción, el legislador lo tendría que haber dicho, como lo dijo el artículo primero. Esto puede ser que haya sido una desinteligencia, que creo yo que es efectivamente lo que pasó, más que una decisión de política criminal, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Acá no tenemos el umbral de punibilidad por jurisdicción, como sí lo tenemos en el artículo primero.
Bueno, después lo que implica simular, implica representar alguna cosa fingiendo lo que no es, ¿está bien? Y lo que yo sostengo es que esa representación tiene que ser una representación idónea, ¿está bien? Es decir, si yo quiero simular el pago y voy con el viejo formulario 107, ¿recuerdan ese formulario que nos daba la DGI con la impresora matriz de puntos que nosotros imprimíamos con la impresora matriz de punto y la DGI lo sellaba cuando lo pagamos? Si yo quiero engañar, está bien, si yo quiero simular el pago y lo hago mediante un formulario 107, cuando todos sabemos que ese formulario ya no existe más, que los pagos se realizan por web, entonces ese comprobante es inidóneo para engañar. ¿Está bien? Por lo tanto, si es inidóneo, entiendo que la conducta queda fuera del tipo penal porque requiere necesariamente tratar de engañar a quien es el sujeto pasivo del delito. Y no lo podemos engañar, o el engaño no es idóneo, si vamos con un comprobante que claramente es falso. Bien, por lo tanto, en ese caso, yo entiendo que no resulta la adecuación típica. Y una cuestión también que fue muy discutida en jurisprudencia es ¿ante quién tengo que presentar ese comprobante? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo presentar un comprobante falso de autónomos para abrir una cuenta bancaria. Puedo presentar un comprobante falso en un juzgado comercial. Está bien, puedo presentar un comprobante falso del pago de un impuesto para abrir una cuenta en Mercado Libre. Es decir, la realidad es que yo, en muchos casos, tengo que presentar comprobantes de pago. La pregunta es, si yo le presento al banco un comprobante de pago falso, ¿estoy cometiendo el delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales? Bueno, la jurisprudencia ha dicho, en su mayoría, que el sujeto pasible del delito, teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado por la norma, que es la hacienda fiscal, ¿está bien? O la hacienda pública en sentido dinámico, necesariamente para que se ejecute esta conducta, el comprobante tiene que ser presentado ante el fisco. ¿Está bien? ¿Por qué? Por el análisis que se hace respecto a cuál es el bien jurídico tutelado por la norma, que es la hacienda pública. Por lo tanto, únicamente procede la simulación dolosa cuando el sujeto pasible o la víctima del delito, para llamarlo de alguna manera, es el organismo recaudador. Si es otro, está bien, si es otro, si es un banco, qué sé yo, un juzgado comercial, o quien fuera, un registro, o quien fuera, en ese caso la conducta no queda incluida dentro de este tipo penal. Artículo 11, alteración dolosa de registro. Voy a dar en 5 minutos lo que queda, ¿está bien? Alteración dolosa de registro. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años y que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, alterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales e informáticos del Fisco Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativas a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación de un obligado. B. Los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados, autorizados o homologados por el Fisco Nacional, Provincial o de la Cava, siempre y cuando dicha conducta fuera susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado. Acá la norma unificó, ¿está bien?, la 27430, lo que antes estaba dentro del artículo 12 y dentro del artículo 12 bis. Y esta unificación lleva indefectiblemente a un incremento de la escala penal, ¿está bien?, para el inciso B, porque el artículo 12 bis establecía una pena de 1 a 4. Por lo tanto, esta unificación dentro del artículo 11, ¿está bien?, implica que el 12 bis, que tenía una pena de 1 a 4, que era cuando el sistema, ¿está bien?, no es del Fisco Nacional, sino que son sistemas informáticos suministrados, autorizados u homologados por el Fisco Nacional. En ese caso la pena en el 12 bis era de 1 a 4, al quedar unificado entre el artículo 11 y al unificar la pena, sube la pena para el delito, previsto en el inciso B. Bueno, las acciones son sustraer, ocultar, se requiere necesariamente para que la conducta fuera punible alguno de estos verbos típicos. Cualquier otro verbo típico que no esté obviamente descrito en este tipo penal no queda encuadrado dentro de este artículo 11. Y la discusión se dio, que era muy interesante, se dio con la redacción primaria del artículo de la 24769. Este inciso B no estaba,
¿Está bien? Tampoco estaba el 12 bis, que el 12 bis se incorporó con posterioridad. Estaba redactada, ¿no? Como estaba el inciso A, los registros o soportes documentales informáticos del Fisco Nacional Provincial de la Ciudad de Buenos Aires relativas a las obligaciones tributarias o recursos de la seguridad social. Es decir, el inciso B no existía con la redacción primaria de la ley 24769. Entonces la discusión se dio en esta causa Chenquibin, ¿está bien? Sí, que el contribuyente adulteró el controlador fiscal. Y en ese momento, como la norma estaba tipificada como soporte del Fisco Nacional, la discusión era si quedaba encuadrada o no esta conducta dentro de este tipo penal. ¿Por qué? Porque el controlador fiscal no era del Fisco Nacional, sino que era de contribuyente. Ese del implica una relación de propiedad. ¿Está bien? Es decir, para que la conducta quede encuadrada dentro de este tipo penal, el soporte debe ser del Fisco Nacional. Y cuando uno lee los primeros, los primeros antecedentes doctrinarios, claramente este artículo estaba dirigido a otra cuestión. Era cuando alguien adulteraba la base de datos del Fisco Nacional. Hubo muchos casos, ahora es prácticamente imposible, pero hace muchos años atrás, cuando no había tanta tecnología y todo era muchísimo más manual, había posibilidad de adentro, había posibilidad de alterar esos registros. Y la conducta primigeniamente quería atrapar esas conductas, es decir, la norma quería atrapar esas conductas. Esa fue la dirección, la primera interpretación de la norma original. Era cuando se adulteraban los registros de el Fisco Nacional, que no era imposible como es ahora, por temas, obviamente, de seguridad informática. Entonces, la discusión en Chenquibin era esta, es decir, el control fiscal, ¿es o no objeto de punición de la redacción anterior? Y fue de instancia, que en este caso, fíjate, es un fallo muy viejo, dijo no. El de él implica relación de pertenencia y el control fiscal, la propiedad del control fiscal es del contribuyente, no es del Fisco Nacional. Por lo tanto, interpretando o considerando que es violatorio del artículo 2 del Código Procesal Penal ampliar la figura por una interpretación analógica, esa conducta quedaba fuera del tipo penal. Y ese antecedente fue apelado a la Cámara. La Cámara, el voto del doctor Bolsón fue en línea con el voto de primera instancia, diciendo que el concepto de él implica propiedad o propiedad privada, por lo tanto debe excluirse aquellos equipamientos que pertenecen al fisco, y mientras que el voto de Hendel fue contrario a ello, dijo, ese de él no hay que interpretarlo como lo hace el juez de primera instancia, como que necesariamente es de propiedad del Fisco Nacional, sino que hay que entenderlo también como un equipamiento, un registro que no es de propiedad del Fisco Nacional, pero que el Fisco Nacional dispone que el contribuyente lo que tiene que tener. Es decir, hizo una interpretación más amplia. ¿Está bien? Bueno, luego se incorporó el artículo 12 bis, dejando de lado esta discusión, ya porque lo estableció específicamente dentro del artículo 12 bis, y se incorporó y se redactó, y se unificó dentro de la redacción que vimos. ¿Qué conducta podemos casuísticamente decir que no queda incorporada dentro del artículo primero? Dentro del artículo 11, por ejemplo, cuando yo le doy de alta el impuesto a la ganancia a un sujeto que no tiene actividad alguna. ¿Por qué la conducta no queda encuadrada en el artículo 11? Porque no estoy disimulando la real situación fiscal del obligado, que es una condición que establece la norma para que la conducta quede tipificada dentro del artículo 11. Si yo le doy de alta el impuesto a la ganancia a un sujeto que no realiza actividad alguna, está bien, no estoy disimulando la real situación fiscal de él, por lo tanto la conducta no queda encuadrada dentro del tipo penal. Y tampoco quedaría encuadrada dentro del tipo penal alteración de datos que no se vinculen con la situación fiscal del contribuyente. Por ejemplo, supongamos que yo modifico la base de datos, el estado civil del contribuyente. Que yo modifique el estado civil, si no tiene ningún tipo de vinculación con la situación fiscal, está bien, la conducta tampoco queda encuadrada dentro de este artículo. Bueno, espero haber ilustrado rápidamente cada uno de los tipos penales establecidos dentro de los delitos comunes, y quedo a disposición para cualquier consulta.
Bueno, muchas gracias, Esteban. Magnífica presentación en todo este paneo que has hecho sobre los distintos tipos penales de los casos comunes. Luego entonces vamos a profundizar algún tema junto con los colegas que nos acompañan. Y entonces pasamos ahora a la segunda exposición que va a estar a cargo de Graciela Manonellas y que va a estar referida a los temas de la Asociación Ilícita Fiscal. Graciela, adelante. Sí, un minuto que bajo. Ya la perdí para compartir. Está abajo, en el medio, una flechita verde. Hago un momentito y vuelvo a entrar. No, bueno, mientras se incorpora Graciela, quería hacer una reflexión sobre los puntos, Esteban, que ha señalado. Realmente muy interesante la exposición. Y sobre el tema de la asociación, la insolvencia fiscal, me refiero sobre la insolvencia fiscal, me parece que ahí hay dos temas que son interesantes para poder señalarlos. Primero son los casos es decir, de qué forma toma conocimiento el contribuyente, vos lo has explicado muy bien, en esa posición que estaría en contra de la posición que adoptó el fisco. Sin embargo, cuando nosotros vemos la jurisprudencia, vamos a ver que la jurisprudencia se inclinó, te diría que en forma casi unánime, a la posición del fisco. Y en los casos en que el contribuyente lo hace a partir justamente de la toma de conocimiento de una fiscalización, entendió que se daba ese elemento, ¿no? Yo la verdad que hasta lo tengo publicitado, tu misma posición, creo que es la interpretación que resulta del análisis de la norma, pero me parece que es importante señalar que no es esta la posición que ha recogido la jurisprudencia. Humberto, estoy inhabilitada para compartir. Sí, por eso te decía que no salgas, porque es un problema eso. ¿Lo podés llamar a este muchacho? Ya está ahora, ya está. Bueno, sobre ese punto, bueno, simplemente la acotación, ya has comentado tu posición, y me parece que el otro aspecto también sobre esto, Esteban, estaría en el momento en que queda perfeccionado este tipo penal, porque en realidad hay que demostrar la insolvencia fiscal fraudulenta. Y la demostración, desde mi punto de vista, implicaría que el fisco intenta acceder a su acreencia y justamente se ve imposibilitado de hacerlo como consecuencia de estas maniobras que desarrollaron los contribuyentes. Sin embargo, tampoco es esta la jurisprudencia que existe en la materia, porque nosotros hemos visto varios casos donde el fisco, por ejemplo, detectó que el contribuyente vendió las propiedades, vendió inmuebles, y con esto dice que quedó perfeccionado el ilícito, cuando yo creo que no quedó perfeccionado, porque todavía faltaba un paso más, faltaba el exigir por parte de la administración tributaria y ahí ver que realmente no tiene el contribuyente los fondos, porque bien podía haber mal vendido los fondos, los bienes, pero hacerse de los fondos y en oportunidad que sea exigido por el fisco poder resarcirlos, en cuyo caso creo que no se daría el tipo penal. No sé si sobre esto tenés alguna observación, Esteban. Coincido con vos, es decir, es lo que pasa en la práctica. En la práctica pasa que cuando el fisco determina determinadas
operaciones que pueden llegar a poner en riesgo, ya automáticamente considera o denuncia la conducta como una insolvencia fiscal. Pero es que técnicamente es lo que vos decís, es decir, para que se perfeccione el tipo penal establecido, necesariamente el fisco tendría que haber intentado poder hacer efectivos sus créditos y haberse impedido porque el contribuyente con anterioridad se haya insolventado. Pero eso realmente no pasa, es cierto. Es decir, necesariamente el tipo penal requiere la imposibilidad de que el fisco pueda hacer efectivos los créditos. Y para ello tiene que intentar hacer efectivos los créditos. Pero en la práctica pasa lo que vos decís. Cuando el fisco ve, por ejemplo, yo tengo una causa en Córdoba donde el contribuyente hizo un fideicomiso y parte de su patrimonio lo destinó a ese fideicomiso, pero el patrimonio que quedó dentro, los bienes que quedaron dentro del patrimonio del contribuyente eran más que suficientes para poder solventar la creencia fiscal. Sin embargo, el fisco hizo la denuncia penal, el fiscal formuló requerimiento fiscal de instrucción, el contribuyente fue indagado y fue procesado. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias Esteban. Entonces, seguimos con Graciela Manonelias, que, como decíamos, el tema que va a desarrollar ahora es la asociación ilícita y la relación también entre la asociación ilícita fiscal y la asociación ilícita del Código Penal. Graciela, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar como siempre. Esteban, un saludo, muy contenta de compartir con vos esta jornada. Bueno, vamos a hablar de la asociación ilícita y estas cosas que ha hecho el legislador cuando la lleva al régimen penal tributario. Recordemos que también estaba en la 24769 y ahora con el régimen penal tributario de la 27430 ha agregado, a mi juicio, algunas palabras, mejor dicho, una palabra, las otras estoy de acuerdo, donde llevó una confusión, ¿no es cierto? Y esto, ¿en qué se deriva? En que tenemos dos posturas. ¿Y qué se deriva además esto? En que, ¿qué le decimos a nuestros clientes? ¿Qué tribunal va a adoptar una postura y qué tribunal va a adoptar otra postura? Bueno, vamos a ver qué pasa. Refrescamos la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal, que como todos sabemos, ¿qué es? Formar parte de una asociación o banda de 3 o más personas, número mínimo de 3. Esta asociación está destinada a cometer delitos, es decir, que el solo miembro, o sea, el solo hecho de estar dentro de la asociación, de tener el ánimo de formar parte de esta asociación o banda criminal, de esta célula criminal, ya está penado, es decir, que es un delito autónomo para el Código Penal. Después va a concurrir con los otros delitos que cometa esta asociación. ¿Cuál es la pena? Prestemos atención, 3 años a 10 años. Y para los jefes, o sea, por supuesto, se aumenta el mínimo a 5 años. Para el Código Penal, la asociación ilícita no requiere de otros delitos, ni siquiera de un principio de ejecución de otros delitos. Basta formar parte, basta ese ánimo de formar parte de esta célula criminal. Vamos a ver ahora el tipo penal en el régimen penal tributario, el 15C. Es muy parecido el que tomare parte de una organización o asociación compuesta por 3 o más personas. Y acá viene el problema para mi punto de vista, que habitualmente esté destinada a cometer, la palabra cometer ya la teníamos con la 24769, y ahora el legislador agregó colaborar o coadyuvar cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley. Estoy de acuerdo con colaborar o coadyuvar. ¿Por qué? Porque entran los partícipes, ¿sí? Entonces, aquellos que intervienen, que tienen el ánimo de formar una asociación ilícita y cometen, colaboran o coadyuvan a cualquiera de los delitos de la ley del régimen penal tributario, estamos ya en este artículo. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque antes en los 10 hubo algunos casos que lo usábamos para el régimen penal tributario. Pero bueno, convengamos que sí,
necesitamos una figura propia para los delitos tributarios. A ver, hay discusión de esto también, ¿no? Pero bueno, eso sería otra cosa. Fíjense la pena, porque la asociación ilícita del Código Penal tiene 3 a 10 años y esta tiene 3 años y 6 meses el mínimo. ¿Para qué se hizo esto? Bueno, para evitar, entre comillas, por supuesto, las excarcelaciones y demás. Yo digo entre comillas porque en principio sabemos ya que con el plenario Díaz Besone, en la medida que aquellos estén a derecho no perturben el desarrollo del proceso, en principio tendrían que quedar en libertad, ¿no es cierto? Pero bueno, esto en aquel momento donde Díaz Besone no estaba tan arraigado y tampoco estaba el Código Procesal Penal Federal, que sí establece lo que yo estoy diciendo ahora, estos 2 únicos casos que la persona perdería la libertad, bueno, evidentemente se hizo para que la persona fuera encarcelada. El jefe organizador también. Bueno, acá como les dije al principio, en esta asociación ilícita del régimen penal tributario hay 2 posiciones que ahora la vamos a ir viendo. La Corte Suprema, en el año 2001, en el famoso fallo Stancanelli, hizo una aclaración, ¿no?, con respecto a la asociación ilícita, que vino muy bien. Acá lo que la Corte dijo en Stancanelli es el tema del tráfico de armas, donde estuvo Yoma. Dijo, a ver, en este caso no se ve correctamente, concienzudamente, que estas ventas del arma al exterior pueda producir alarma colectivo temor en la población. Esto es lo que requiere la asociación ilícita, alarma colectiva, temor en la población. Y después siguió diciendo, pues en todo caso, aquellos habrían estado dirigidos contra el erario nacional y no contra personas en particular. Pero lo más importante de este fallo es que hace la diferencia entre lo que es un acuerdo criminal y una asociación ilícita. Y acá dice palabras muy puntuales. En la asociación ilícita se requiere la permanencia. Es decir, esta asociación se forma no para un hecho o para 2, se forma para empezar a cometer delitos. Primero tenemos el ánimo de integrarla y después tenemos el planeamiento para los delitos que va a cometer. Entonces hay una permanencia. Esta permanencia en el acuerdo criminal no está. O sea, el acuerdo criminal es, a ver, se reúnen, preparan todo cómo va a ser lo mejor para cometer el delito, punto, van, cometen ese delito, pueden cometer otro, pero nada más. En la asociación hay pluralidad de planes delictivos, es decir, van a cometer muchos planes delictivos. En el acuerdo criminal, en cambio, si bien van a cometer delitos, por supuesto, no nos cabe ninguna duda, esto es transitorio, pueden cometer 1 o 2, y se pueden reunir perfectamente, sí, pero no es lo mismo de esa permanencia, de ese acuerdo criminal, de esa pluralidad de delitos que se van a cometer. Esto lo aclara muy bien Stancanelli. Vamos a ver la fuente de la reforma. Y a mí me pareció correcto traer lo que pasa en el sistema penal español, que esto está muy bien tratado por el doctor Ferrer Olivé en el libro Tratados de Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. Antes de la ley orgánica del 2012, que tuvo una reforma muy grande del Código Penal español, acá decía que todo lo concerniente a la defraudación tributaria, ¿cómo se agravaba? Era en base a la trascendencia y gravedad de la defraudación, atendiendo al importe defraudado. Ahora, esto, fíjense ustedes, cómo le quedaba librado. Y a lo que el juez decida, a la valoración que hagan los tribunales. Es decir, qué importe era importante. Quedaba en manos de tribunales. Pero no vino mal esto, porque, ¿qué pasa después? La jurisprudencia fue trayendo experiencia en todo esto y
se resolvió que eran 600.000 euros. Entonces, esto lo recoge la reforma del 2012 y acá lo que se determina que esa cuota defraudada se multiplicaba el monto de elevación mínima, que es de 120.000 euros, se lo multiplicaba por 5 y daba 600.000. Y acá estaba la suma para la defraudación agravada. Un puntito y hago una acotación. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Evasión simple, 120.000 euros. Evasión agravada, 600.000 euros. Comparemos esto con nuestro régimen penal tributario, que tenemos como evasión simple 1,5 millones, ¿no? Cómo ha quedado totalmente desfasado y cómo estamos llevando hoy a la categoría de delitos hechos que ya no son delitos, sino si el legislador hubiera cumplido con lo que decía en aquel momento cuando sale el régimen penal tributario, que iba a estar la UTB, ¿no es cierto? Cosa que no se cumplió y hoy estamos elevando a la categoría de delito suma de 1,5 millones, cuando esto ya no corresponde, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que pasa en el régimen español. El fundamento de esta grabación está dada por la afección patrimonial al erario público. Y caramba, ¿no? Que hay una gran afectación con 600.000 dólares. También dice que esta fundamentación, además del monto, requiere la existencia, para que sea asociación ilícita, de una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios. Este Código Penal español hace una diferencia entre organización criminal y grupo criminal. En el 570 bis 1 lo define diciendo que se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas, acá habla de 2 personas, ¿no? Nosotros de 3, con carácter estable, por tiempo indefinido, que se repartan las tareas, las funciones, con el fin de cometer delitos. Por el otro lado, en el 570, primero, último párrafo, define el grupo criminal, y lo considera de esta manera también: 2 o más personas que, sin reunir las características de la organización criminal, tenga por fin o por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. Hace estas 2 diferencias el Código Penal español. Bueno, ¿qué requisitos requiere nuestra asociación ilícita tributaria? Hay un affectio societatis, ¿sí? Parece mentira, porque estamos llevando las palabras del Código Societario, ¿no es cierto? Y realmente es así, hay un affectio societatis, hay una permanencia, hay un ánimo de permanencia en esa asociación. Es decir, esto es el dolo, ahí va a estar el dolo. Más allá de que fue criticado, ahora vamos a ver las críticas de Zaffaroni y de la doctora Ziffer. Entonces, pero el dolo, ¿cómo está integrado? Bueno, por la voluntad de sentirse pertenecientes a ese grupo criminal. Y todos sus integrantes no necesariamente se conocen. ¿Por qué? Porque pueden estar un grupo acá, un grupo en otra provincia y un grupo en el extranjero y no se conocen. Pero sí pertenecen a esta célula criminal. El número de integrantes, la jurisprudencia, mejor dicho, la doctrina con Ricardo Núñez, consideró que hasta un incapaz puede ser parte de esta asociación ilícita. Quiere decir que si hoy tenemos un menor de 16 años, valga la diferencia de dónde va a ir si comete un delito con relación a los mayores, pero para Núñez es irrelevante la existencia de un sujeto incapaz. Tampoco afecta a la asociación ilícita si algunos se encuentran prófugos, algunos de los integrantes. Después, el elemento permanencia o habitualidad. Supone, como ya vimos, una permanencia al grupo, ¿sí?
Y lo que la norma no castiga no es la participación, sino la pertenencia a ese grupo. Por supuesto que lo va, una vez que se cometan los delitos, va a castigar en concurso real con esos delitos. Pero el solo hecho, como hablamos al principio, de formar parte de esta asociación ilícita, lo que la característica principal es la pertenencia a este grupo criminal. Hay un acuerdo previo, por supuesto. ¿Cómo se va a dar ese acuerdo previo? Bueno, por la expresión de voluntad que van a tener cada uno de sus integrantes. Y repito, no es necesario que se conozcan. Y el acuerdo puede ser explícito o implícito. Hay una indeterminación delictiva, o sea, no es que ya tienen el número 1, vamos a cometer este delito, el 2 este, no, puede que sí, pero también puede que no, en la medida en que las circunstancias de modo, tiempo y lugar le vayan abriendo el camino para cometer estos delitos. Como dice Brey Arias, ya fallecido, esos planes para cometer los delitos van a ser tantas veces como se presente la ocasión y además como estén organizados para cometerlos, ¿no? Porque hay convengamos que hay una gran organización en la asociación ilícita. En la 24769, como ya les dije, estaba la asociación ilícita. ¿Para qué se incorpora? Bueno, para los delitos tributarios, con una pena mínima menor, 3 años y 3 meses, pero fundamentalmente para poder criminalizar las grandes organizaciones delictivas. Ahora, ¿qué es lo que dice algunos doctrinarios? Esto, tengamos en cuenta que muchas veces se hacen denuncias y es como que toman un saco roto donde van a parar los casos que no superan la mera complicidad. Porque hay que saber distinguir muy bien, antes de hacer una denuncia por asociación ilícita, si realmente estamos a una asociación ilícita o estamos simplemente a un acuerdo criminal que dista de ser lo anterior. Zaffaroni, ¿qué es lo que dice de la asociación ilícita? Tiene dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque constituye una ampliación del ámbito de prohibición. Una ampliación del ámbito de prohibición. Ahora, acá vuelvo a repetir Stancanelli porque tomo otra parte del fallo, que es lo que dice que no se dan todos los casos. Es necesario que el delito perturbe la tranquilidad, la seguridad pública, y solo algunos lo afectan de esta manera. ¿Por qué? Porque tocan la índole que todos tenemos nosotros como sociedad de vivir en paz, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí vuelvo a repetir lo que dijo la Corte, que bueno, en este caso del tráfico de armas no estaba de acuerdo en que pueda provocar un temor, ¿no es cierto?, en la sociedad. Para la Corte, en este fallo, lo que dijo es que es necesario que se afecte el espíritu de la población y el sentimiento de tranquilidad pública, y no solamente con la lesión a cosas o personas, que esto puede darse en un acuerdo criminal, como vimos. ¿Qué dice la doctora Ciffer? Dice, atención, ¿por qué? Porque se está penando una mera tendencia interna, lo que convertiría la prohibición en un mero derecho penal de ánimo. Para ello no basta con ser libre. Claro, ¿por qué? Porque el ánimo interno de pertenecer a esta asociación ya está penado. ¿Cómo? Como delito autónomo. ¿Dónde? 210 del Código Penal, 15C del régimen penal tributario. El ánimo, se está penando el ánimo, ¿no? Pero bueno, más allá de estas análisis que hacen los doctrinarios con muy buen criterio, convengamos que una asociación ilícita son palabras mayores, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tiene la asociación ilícita del régimen penal tributario? Formar parte, el número de 3 personas, la finalidad, y acá llegamos a lo que yo quiero subrayar, la palabra habitualmente. Como ya vimos,
esté destinada a cometer, colaborar o coadyuvar, en eso estoy de acuerdo. La palabra cometer ya la teníamos, se agregó colaborar o coadyuvar, muy bien, porque de esa manera se está penando a los partícipes, como ya dije. Muy bien. Es delito autónomo, por supuesto, estamos de acuerdo en esto, por lo menos en el 210, concurso real, los delitos que cometan. Ahora, ¿es dependiente? ¿Por qué hacemos, por qué lo pongo en signo de interrogación? Bueno, porque ¿para qué agregó el legislador en el régimen penal tributario habitualidad? A mí la palabra habitualidad, por ahí traje una definición, pero bueno, a ver, por sentido común, ¿qué es lo habitual? Habitualmente cometo hechos, habitualmente hago determinadas cosas, ¿no es cierto? Me parece que no requiere demasiado análisis. Ahora, ¿por qué pongo énfasis en esto? Porque como les dije al comienzo, hay dos posiciones. Acá en el fallo Rosés, que ahora después lo voy a señalar, ¿qué es lo que dijo la casación penal, la sala 1? Se resolvió por mayoría que la asociación ilícita, mejor dicho, por mayoría no, voto 2-1, es autónoma, pero no independiente. ¿Por qué? Porque esta sala analizó la palabra habitualidad. Entonces, si estamos diciendo que habitualmente es que necesitamos delitos anteriores que haya realizado, aunque no tengan sentencia, ¿no? Pero por lo menos que habitualmente esté. Si no, ¿para qué lo puso esto el legislador? Esas cosas que pasan cuando se sancionan leyes que parece que lo que quieren aclarar oscurece, ¿no? Bueno, entonces, en este fallo Rosés, sala 1, repito, de casación penal, dijo, la figura de la asociación ilícita es autónoma pero no independiente. Si bien no requiere la consumación, el principio de ejecución de los hechos debe consistir en conductas que a la postre, se logre o no su comisión, constituyan una actividad tipificada por la ley penal tributaria. Estoy muy de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Es decir, a ver, la asociación ilícita es autónoma, perfecto, pero si le agregamos la palabra habitualidad, acá tenemos que hacer otro análisis. ¿Y por qué tenemos que hacer otro análisis? Porque bueno, sabemos de que cursamos derecho penal, que además de que el derecho penal es la última ratio, nosotros no podemos hacer interpretaciones de, bueno, pero me parece esto, lo voy a adecuar a tal cosa. No, no. Estamos en la última ratio. En el derecho penal, el tipo penal dice lo que dice. Yo no puedo hacer una interpretación de lo que me parece. Y otro juez puede hacer otra interpretación. Pero bueno, ya les aclaro que esto que estoy diciendo, hay gran parte de los jueces y salas que no coinciden. Pero bueno, me pongo contenta porque hay otros que sí. ¿En qué fallos se dijo? Busqué ahí una definición de habitualidad, dice, es la reiteración en la realización de las conductas, repitiéndola constantemente a lo largo del tiempo. Bueno, más allá de que encontré esta definición, creo que todos sabemos lo que es habitual. ¿Dónde se analiza la palabra habitualidad? En el fallo Rosés, en el fallo Dengra y Martinat. Y fíjense lo que dijo. En Rosés requiere no solo la formación de la banda, sino también la ejecución habitual por parte de estos de los delitos previstos en la ley. Esto lo dijo el doctor Petroni de la Sala 1. Barrotaveña, también de la Sala 1, ¿qué es lo que dijo? Coincide con Petroni. Dice, si no es posible verificar una conducta por no superar la condición objetiva de punibilidad, entonces no podemos, no va a resultar viable la aplicación del delito de asociación ilícita, porque en este fallo se había sancionado la ley, entonces lo que la condición objetiva era de un monto, cuando se sanciona la ley lo eleva ese monto y por lo tanto la conducta fue atípica. Entonces Barrotaveña con buen criterio dice, a ver, si no supera la condición objetiva de punibilidad ese delito que cometió la asociación,
no resulta viable decir que es una asociación ilícita, ¿no? En el fallo Vengra también será necesario verificar la efectiva realización de actos precedentes en infracción a la ley penal tributaria. Me parece muy bien este razonamiento, ¿no? O sea, si a mí me dicen habitual, es que yo con anterioridad tengo que tener delitos de esta asociación. También en Martinat, o sea, lo que se dijo es, no se logra alcanzar la condición objetiva de punibilidad, por lo tanto, no podemos hablar de asociación ilícita. No es posible afirmar que esta última hubiera tenido la finalidad de cometer delitos tributarios. Este fallo es de Córdoba, Dengra es de San Isidro, y Rosés es de la casación, la sala 1, que ahora van a ver lo que dice el voto en disidencia. Bueno, estos fallos que señalé acá son los que no. Dicen que la habitualidad, o sea, no la tenemos que analizar. En Palacios, de la Cámara Nacional Criminal, está diciendo: no hace falta la demostración de la Comisión de Defraudaciones Fiscales. La asociación ilícita tiene el propósito de cometer numerosos delitos y por eso permanece en el tiempo. Yo creo que acá están más analizando el 210, ¿no? O sea, sí, ya sabemos que es autónomo el 210, que no hace falta la demostración de otros delitos, pero el 210, ahora, en el régimen penal tributario, cuando a mí me ponen la palabra habitualidad, y yo lo tengo que analizar de otra manera, me parece, ¿no es cierto? En el mismo fallo, en Palacios, dice: el fundamento de su punición radica en formar parte de la banda y no en la ulterior participación de los delitos, bastando probar la existencia de la asociación y de sus planes delictivos. Bueno, este fallo es con otra composición, la Cámara Nacional de Casación Penal del 2007, porque bueno, está disorden. Y en Rosés, el fallo que yo le dije de Petrone y Barrotaveña, la que vota en disidencia es la doctora Figueroa. También tenemos el fallo Cardoso, de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala Cuarta. También hace una interpretación distinta, la habitualidad no la toma, solo analiza la asociación ilícita de esa voluntad, no hace falta que cometa delitos. En este fallo, en Cardoso, se dijo lo siguiente: lo que integra el tipo penal es la finalidad de cometer delitos indeterminados, siendo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo, sino que concurren en forma real. Esto para mí me cierra perfecto, pero en la asociación ilícita del Código Penal. Por consiguiente, el argumento relativo a que los imputados no son contribuyentes ni que se verificó a su respecto una deuda tributaria vinculada al accionar de la asociación ilícita de la que se le atribuye ser miembros, no resulta fundamento suficiente para sustentar los planteos defensistas, razón de lo cual no prospera. Este es el voto del doctor Bonisti en este fallo Cardoso. Y en el mismo fallo, la doctora Ledesma dijo: el tipo delictivo se consuma con el acuerdo o pacto delictuoso, ya que con él se toma parte, y el individuo se convierte en miembro de la asociación. Por esta razón, tampoco es necesaria la determinación de deuda por parte de la AFIP para acreditar la participación en la organización. Este es el voto en este Cardoso de la doctora Ledesma. Bien, quiero analizar este fallo Rosés porque me parece que los votos de los tres camaristas están muy bien fundados, ¿no? Hasta el voto en disidencia. ¿De qué se trataba esto? Bueno, una asociación ilícita, Rosés, juez de primera instancia, como aumentan los montos, toma en cuenta la ley penal más benigna, entonces no considera delito, porque quedará afuera. El fiscal no está de acuerdo, apela. Estos agravios del fiscal
fueron en razón de que decía que el juez había hecho una interpretación desacertada del régimen penal tributario. Por otro lado, manifestó que compartía los argumentos del fiscal de instrucción en el sentido que la asociación ilícita constituye una figura autónoma y le son aplicables los elementos de la figura del 210. Hasta ahí, sí, perfecto. Es autónomo, aplicamos los del 210. Pero no estamos analizando el 210, estamos analizando el 15C. Bueno, tanto el fiscal en primera instancia como en segunda instancia estaban de acuerdo en que debía mantenerse, ¿no? Y no toman en cuenta la habitualidad. La defensora pública solicitó que ese recurso fiscal sea denegado y consideró que no puede haber una asociación ilícita tributaria si no existen conductas delictivas de la 24779. ¿No? Acá los hechos eran en vigencia de la 24779. El defensor particular también solicitó que se deniegue el recurso de casación y dice algo muy cierto, ¿no? Dice, si el legislador cambia su concepción jurídica considerando no punible aquella acción que antes sí lo era, es justo acordar los beneficios de la nueva ley a quien cometió esa acción con anterioridad, ¿no? Y aplica el principio de la ley penal más benigna. Bueno, Petrone, como ya les dije, considera que no puede ser penalizado. Se trataba de un grupo de usinas, de personas físicas insolventes, las cuales, ¿qué hacían? Generaban facturas apócrifas. ¿Para qué? Para beneficiar a terceros contribuyentes que sí tenían capacidad contributiva. Con esos comprobantes falsos, materialmente falsos, lograban simular compras inexistentes. La firma, o sea, encabezadores de perfección a esto, era Emilio Víctor Aún, sociedad anónima, periodo de 2007 a 2010. Por eso caen en la 24769. Primero se dicta algo de un auto de procesamiento, pero se lo sobresee en primera instancia por la conducta típica por ley penal más benigna. Apela el fiscal, no, la Cámara no hace lugar a los recursos interpuestos, porque considera que si la asociación ilícita fiscal es una figura autónoma, no significa que no haya que valorar la comisión o posible comisión de delitos tributarios. El delito es autónomo, pero no independiente. Ello se vincula con la exigencia de habitualidad en la comisión de hechos en violación a la ley penal tributaria. Acá está muy clarito esto, ¿no? ¿Es autónoma? Sí, perfecto, pero no es independiente, porque la palabra habitualidad me certifica que no es independiente de los delitos de la ley penal tributaria que pudo haber cometido esta asociación. Bueno, consideran que no hay asociación ilícita porque falta el elemento demostrativo de dicha ilicitud, que es la tipificación de los delitos dentro de la 24769. Y dice, la ley es clara al manifestar la exigencia que la asociación ilícita se encuentre habitualmente destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la norma. La habitualidad exige la constatación de que los hechos han ocurrido y no se satisface con la predicción a priorística sobre su futura ocurrencia. Por eso consideran que no se ajusta y no entra en el 15C. Por lo tanto, se rechaza el recurso de casación. Barreto Aveña viene con su voto, que ya más o menos lo explicamos, y él lo que hace es equipara ilícito a delito. Barreto Aveña dice, en el 2004 se incorpora la asociación ilícita a la ley 24769 para penalizar grandes organizaciones criminalidades. Es una figura de peligro abstracto, de mera actividad, que evidencia un claro adelantamiento de la punición. Claro, la asociación ilícita se adelanta la punición cuando, y por el solo hecho de formar esa célula criminal. El elemento ilícito, dice Barreto Aveña, debe ser tomado como la intención y voluntad de los integrantes de cometer alguno de los delitos de la ley penal tributaria, quedando afuera las infracciones. Toda vez que los episodios imputados no alcanzan la condición objetiva de punibilidad, ello impide considerar
que hubiera tenido la finalidad de cometer delitos tributarios, ¿no? Acá, tanto Petrone como Barreto-Abeña hacen el análisis de la palabra habitualidad, como corresponde. A ver, la doctora Figueroa vota en disidencia, cita a la doctora Patricia Ziffer, a D'Alessio, para dar una definición del 210, es decir, es una figura permanente que se perfecciona con el acuerdo de voluntades. La doctora Ziffer agrega que se está penando una mera tendencia interna, es decir, un derecho penal de ánimo, como ya lo hemos visto. Pero la doctora Figueroa dice, en este caso se detectaron maniobras ilícitas tendientes a facilitar la disminución de la carga impositiva de terceros, los usuarios. ¿Cómo? Bueno, con comprobantes falsos. ¿Cómo lo hacían? De manera habitual y organizada. El objeto procesal, además de la evasión por la cual se lo sobreseyó, es el establecimiento de una organización que se había valido de falsos usuarios. Por ello, consideró que no resulta procedente el dictado de sobreseimiento. Pero bueno, por mayoría se hizo lugar, se rechazó el recurso de casación y quedó confirmado, ¿no? A ver, si analizamos lo que dice la doctora Figueroa, ella da a entender, ¿no? Según mi opinión, que en estos autos, ¿en qué consistió la conducta? Además de esa evasión con la cual de lo que quedaron sobreseídos, en formar una organización para cometer delitos. ¿Se cometieron? Sí, pero quedaron desincriminados por ley penal más venida. Entonces, pienso yo, ¿está la asociación formada? Sí. ¿Cometieron delitos? Sí, pero estos delitos quedaron desincriminados. Pero como la intención estaba por el hecho de formar la asociación ilícita y de cometer delitos, no los podemos escindir. Yo después con el tiempo, analizando un poco más, digo, y qué sé yo, no está tan mal la interpretación, ¿no? Cometieron delitos, sí, pero luego vino la ley penal más benigna y lo desincriminó. Pero desincriminó esa intención que estaba en ese acuerdo en la asociación ilícita. Pareciera que no. Es una interpretación rebuscada la que estoy haciendo, ¿no? O sea, como para poder comprender cuál es el análisis que hacen los votos de figuras destacadas, por supuesto, ¿no? Que la tenemos que leer con mucha atención y analizar, ¿no? De los fallos que vimos, de los camaristas que estamos tratando. Esta es mi interpretación. Después con el tiempo, yo les puedo asegurar que de primera línea dije, no, esto está mal. Hoy digo, bueno, a ver, vamos a tratar de ir un poquito más allá del pensamiento de Figueroa y de otros camaristas que piensan como ella. Entonces, acá les puse, ¿qué es lo que complica? Y la palabra habitualidad, yo la verdad que todavía no sé para qué la pusieron, porque con agregar colaborar o coadyuvar estoy de acuerdo para los partícipes, para que entren también los partícipes. Después yo puse, es necesario verificar actos precedentes en infracción a la ley tributaria, si tomamos la postura del fallo Rosell, la mayoritaria. Bueno, acá transcribí, no hace falta que lo lea, el artículo 15 en la parte del inciso C. No estoy de acuerdo con los 3 años y 6 meses de ninguna manera. Creo que hay asociaciones ilícitas, creo no, hay asociaciones ilícitas del Código Penal que son tremendamente más graves que la asociación ilícita del régimen penal tributario, sin dejar de conocer la gravedad de lo que es la evasión, por supuesto, ¿no? Que se entienda bien esto. Pero los 3 años y 6 meses, si me dijeron esto ya estaba en el Código Penal, bueno, está bien, lo traemos. Pero para esto, 3 años y 6 meses, a diferencia de las organizaciones que existen
y que van a parar dentro del Código Penal, no estoy de acuerdo. Entonces, acá vuelvo a repetir lo que dice Boris. Lo que integra el tipo penal es la finalidad de cometer delitos indeterminados. Y siendo que los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no pertenecen al tipo, hasta acá totalmente de acuerdo, sino que concurren en forma real, el argumento relativo a que los imputados no son contribuyentes y se verificó a su respecto una deuda tributaria vinculada al accionar de la asociación ilícita, de la que se les atribuye ser miembros, no es fundamento suficiente para sustentar los planes defensistas. Bueno, acá también vuelvo a hacer el razonamiento que hice para la doctora Figueroa. Me cierra un poco más lo que dice Figueroa, ¿no? Es decir, a ver, había una asociación ilícita con ánimo de cometer delitos. ¿Cometieron delitos? Sí, los cometieron. Luego quedaron desincriminados, pero no se borró ese ánimo de la asociación. Ahí me cierra un poco más, ¿no es cierto? Y para terminar, lo que digo es, a ver, hay salas con temperamentos distintos en la casación, y este no es el único caso de la asociación ilícita, hubo otros casos también. Entonces yo digo, no es necesario hacer un plenario, porque va a una sala, lo van a resolver de una manera, va a otra sala, lo van a resolver de otra manera. Y acá no tenemos seguridad jurídica, ¿no es cierto? Creo, mejor dicho, estoy segura que acá hace falta un fallo plenario. Después, este es un desacierto. La habitualidad para mí del legislador es un desacierto. Y además el legislador, cuando saca una ley ómnibus que tiene una infinidad de leyes, me tiene que aclarar muy bien a mí cuando hablamos del régimen penal tributario, a mí y a todos, por supuesto, porque habla de ilícitos de la 27430. Entonces, ¿qué ilícitos? ¿De la 27430 me está hablando de todos o solamente me está hablando del título noveno? Esto debía estar aclarado. ¿Por qué? El giro literal de las palabras, vuelvo a repetir, en derecho penal es fundamental. Estamos frente a una ley penal que puede llevar a las personas a privar de su libertad. Entonces, necesitamos que las palabras sean claras. Podemos hacer una interpretación y bueno, está dentro del régimen penal tributario al hablar esto, y bueno, pensemos que es referido al régimen penal tributario. Pero así no se analiza una ley penal tributaria. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Indudablemente se ha demostrado que este tema de asociación ilícita es realmente muy complejo y la jurisprudencia nos está dando muestra de eso, ¿no? Por grandes diferencias que existen al respecto. Quería hacer una acotación más en función de lo que había señalado antes Esteban, referido a la simulación dolosa. Otro tema donde nosotros estamos observando una vez más la discrepancia que existe en la jurisprudencia. Y bien lo señaló Esteban, porque en realidad el tipo penal ahora modificado está vinculado a la simulación dolosa de cancelación de obligaciones, con lo cual es muy claro que el legislador intentó superar el problema que tenía con anterioridad, donde el criterio era mucho más restrictivo, dado que se hablaba de la simulación dolosa de pago. Y ahí, desde mi punto de vista, hay una relación entre lo específico y lo general. En realidad, la cancelación es un concepto mucho más amplio y el pago es un concepto mucho más chico que la cancelación. Pero en los casos en que la jurisprudencia tuvo que opinar realmente sobre la simulación dolosa de pago, o sea, la versión anterior, ahí vemos esta discrepancia jurisprudencial, porque la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, las dos salas, la sala A y la sala B, desde mi punto de vista, con un criterio muy acertado, terminó diciendo que había una tipicidad por el hecho de que el
tema de la compensación, que en definitiva casi todas las causas eran por compensación, o sea, por esa versión más amplia de lo que es la cancelación, no estaba dentro del tipo penal. Pero cuando después llega a casación, casación lo da vuelta y toma el otro criterio diciendo de que por esa, como bien decía Esteban, por esa relación que existe en la ley de procedimiento tributario entre lo que es la extinción de las obligaciones y la compensación, interpretó que sí lo estaba. Otro ejemplo para demostrar entonces estas dificultades que tenemos con estos temas en materia jurisprudencial. Lo que nos ha ilustrado Graciela lleva a la misma conclusión, porque fíjese que también la cantidad de antecedentes que nos está dando justamente sobre el alcance que en definitiva corresponde a la asociación ilícita. Y te traslado al respecto, Graciela, una reflexión que nos deja aquí Cristian Fabris, donde dice que la habitualidad no es igual a la permanencia o reiteración, es un modo de vida. No sé si querés hacer alguna reflexión al respecto. La habitualidad es un modo de vida. Ay, ahí sí que, no sé si estás, Cristian. No, que no podía hablar. Dice, Bueno, la habitualidad no es igual a la permanencia o reiteración. Creo que este es el concepto central, ¿no? Él distingue entre lo que es habitualidad y lo que es permanencia o reiteración. no, a ver, permanencia estamos todos de acuerdo que en la asociación ilícita hay permanencia. Eh, y la entiendo perfectamente, la del 210, ¿sí? A mí lo que no me cierra es por qué se agregó esa palabra habitualidad. Entonces, hay una posición que es la que está en el fallo Rosés, que si hablamos de habitualidad, nos da la idea de que esa asociación habitualmente está cometiendo delitos. Lo podemos interpretar así. La otra interpretación, en el caso en que esos delitos queden desincriminados por la ley penal más benigna, es que el ánimo quedó, eso no lo desincriminó la ley, había delitos, por lo tanto, la penamos solamente por asociación ilícita y no tomo en cuenta los concursos reales que había por esos otros delitos que quedaron desincriminados. Esa sería, desde mi punto de vista, las dos posiciones. A ver, yo creo que todas las dos posiciones tienen sólidos fundamentos, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que le digo a la Cámara de Casación, saquen un fallo plenario y expliquen, ¿no? A ver cómo lo van a tratar este tema, ¿no? Porque hay inseguridad jurídica. No hay duda, no hay duda. Bueno, quería dar intervención a algunos de los amigos que nos acompañan. No sé si está Eliseo Devoto, que por lo menos la foto de él con la familia está. Eliseo, un gran honor y motivo de mucha felicidad al contarte en este grupo, un funcionario de lujo que tuvo la FIP hasta hace poco tiempo, hasta que se jubiló. Así que, Eliseo, muy buenas tardes. Hola Humberto, muchas gracias. Muy buenas las exposiciones, Graciela muy, muy interesante. Y yo tenía una pregunta, aprovecho que me diste la... eh, tangencialmente en tema de asociación ilícita se tocó el tema de clásico que son las usinas y los usuarios. Ahora, yo conozco un caso, tengo un caso, estoy analizando, que está en juicio oral, donde acá es un conjunto económico que tiene actividad real, o sea, no es una usina, pero cometen evasiones seriales, digamos. Es más, arman empresas, las cierran, pero siempre en función de evasión propia, no de colaborar con la evasión de un tercero. ¿Podemos tomar eso como una asociación ilícita o es un concurso de delitos del mismo sujeto, el mismo contribuyente? ¿Se entendió la Desde pregunta? Sí, sí. Desde mi punto de vista, Eliseo, primero para analizar los otros delitos de la asociación, tenemos que analizar si estamos en presencia de una asociación o un acuerdo criminal, ¿no? Acá nos hace falta ver cómo llegamos a la conclusión, desconozco el caso,
Pero primero tenemos que llegar a la conclusión de que estamos frente a una asociación ilícita en base a todos los requisitos de la figura. No es fácil, no es fácil porque vieron lo que dice Cipher, estamos penando un ánimo, ¿sí? Entonces, no solamente me hace falta el ánimo de pertenencia, me hace falta formar, o sea, constatar mediante pruebas sólidas que hay una célula criminal que se formó con la organización para luego cometer determinados delitos. En el caso de nuestro régimen, delitos tributarios. Pero primero hay que analizar las pruebas que nos llevan a... Porque si no, estamos en un acuerdo criminal o una banda que comete uno, dos o tres delitos, ¿no? No es fácil la asociación ilícita. Claro. Sí, de todas maneras, vamos a agregar que ya hay procesamientos en casos conocidos, en un caso que ha dicho Eliseo, de aquellos, diríamos, asociaciones ilícitas que terminaron con evasión de las propias empresas, ¿no? Y lo han hecho a través de concurso. Así que esto ya hay antecedentes en ese sentido. Gracias. No sé si está Carlos Negri también que nos acompaña. Bueno, me parece que Carlos Negri no está. Mario Broski, muy buenas tardes. Un gusto en saludarte, como siempre. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un gusto y un honor acompañarlos. Visto el nivel de los oradores, que fue excelente, como siempre, felicitaciones a los dos. Y yo lo único que quiero es traer a colación en relación a la insolvencia mencionada en la ley penal tributaria de los contribuyentes, un caso donde el tema importante respecto a este tipo penal también es la responsabilidad penal en el caso que el obligado sea una persona jurídica a la que se insolventa. Y el caso es la sentencia, justo lo fui a buscar porque me acordé de lo que había mencionado Esteban, el doctor Esteban, respecto a la insolvencia. El caso es la sentencia de la Sala B de la Cámara Nacional Penal Económica del 21 de mayo del 2003, que es investigación, la causa de investigación es Duque Sociedad Anónima, que es una empresa familiar. Y la directora suplente, y dada la importancia de la suma reclamada por la FIP, con ajuste a las reglas de la sana crítica racional, no es aceptable que se haya podido desconocer la cuantiosa deuda y la intimación de pago realizada. En consecuencia, la supuesta y pretendida finalidad de reconstrucción comercial que habría tenido la escisión de la sociedad realizada no puede constituirse en un argumento válido para desvincular a la nombrada de la concreción de los hechos que se investigan y que como consecuencia no podía ignorar que la escisión aprobada con su hermano implicaba la transferencia de todos los activos de la sociedad y por ende la insolvencia en que quedaba la sociedad deudora, que llevaba inexorablemente a la frustración del cobro de la deuda fiscal que además ya estaba notificada. Bueno, yo lo traigo simplemente como aporte a lo que ha expuesto el distinguido colega doctor Semachowicz. Eso es lo que yo quisiera aportar, porque me pareció interesante el caso. Muy bien. ¿Querés Claro, hacer algún usted- comentario al respecto, Esteban? ustedes hablaron de aportes a fideicomisos también. Por eso lo fui a buscar, porque me acordé de este caso. Y no, bueno, a ver, hay pocos casos en la casuística de insolvencia fiscal fraudulenta, no hay mucho. Yo, la verdad que en la mayoría de los casos que vi es la hipótesis de Humberto, es decir, acá no, directamente cualquier maniobra sospechosa se denuncia. El caso de los fideicomisos que yo le comenté, es más, en la pericia contable
se ordenó una pericia contable, y en la pericia contable se determinó que el patrimonio año a año iba creciendo y superaba la creencia fiscal, sin embargo se lo procesó igual. Yo creo que con el análisis de muchas de las figuras del régimen penal tributario, creo que hay un análisis errado de la jurisprudencia. Si me permiten una cuestión con el tema de la asociación ilícita, yo lo que veo también en la práctica es que lo que está pasando, y fundamentalmente la Justicia Federal del Interior, es que la figura de asociación ilícita la hacen concurrir siempre con los delitos de evasión. Es decir, si son más de 3 y más de un hecho, asociación ilícita. O sea, lamentablemente es como el lavado y la evasión. O sea, Claro. o el lavado o cualquier delito patrimonial. Hay un delito patrimonial, automáticamente la concurrencia con el lavado, haciendo una expansión indiscriminada de las normas penales. Y Exactamente. después, aquellos sujetos que se adhieren a una moratoria o a un blanqueo, dicen, bueno, la asociación ilícita no puede extinguir o suspender, ¿está bien? Roces es hay un fallo de la Sala 4 de Santander, la Sala 4 tiene una posición totalmente distinta de la casación. En el interior, que yo recuerde, únicamente los tribunales orales de Córdoba permiten extinguir delitos de asociación ilícita. Pero lamentablemente yo creo que la asociación ilícita se está considerando como una figura adhesiva a cualquier delito de evasión cuando hay más de 3 personas y más de un periodo. Yo tengo una causa en Mar del Plata donde hay un solo periodo y le imputaron asociación ilícita y evasión, concurriendo. O sea, un solo hecho. Por eso yo critico mucho, ¿no?, la interpretación que se está haciendo, que veo que hay una interpretación expansiva del régimen penal tributario. Y ni hablar de la figura de lavado de activos, que son interpretaciones erradas que entiendo que se utilizan en muchos casos para impedir los regímenes de extinción de la acción penal. Totalmente de acuerdo, Esteban, porque pareciera que te adorna más poner la figura de asociación ilícita con los otros delitos, ¿no? O poner la evasión con el blanqueo. Pareciera que adorna un poco más, ¿no? La verdad que asusta que se haga una cosa así. No sé si esa es la palabra adecuada. Estamos elevando la capacidad de punición, ¿no? Estamos haciendo interpretaciones que no son las que el legislador quiere, las que el Código Penal quiere, ¿no? Interesante esa posición, y respecto de lo que comentaba Esteban, de las distintas posiciones que existen de la extinción de la acción penal por asociación ilícita, es interesante ver la reglamentación de la AFIP en esta materia respecto de la moratoria, porque justamente el contribuyente que tiene una deuda, ejemplo, por evasión, que lo regulariza, que queda liberado de todo tema penal, la reglamentación dispuso que esa liberación también alcanza a aquellos que puedan estar vinculados a través de una asociación ilícita. Y en general lo dijo respecto del tema que hoy habló Esteban, justamente, que son los delitos comunes. Así que esa posición que realmente podía estar en discusión, bueno, fue aclarado felizmente por la reglamentación de la Administración Fiscal, ¿no? Bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo. Quería agradecerle a nuestros expositores, a Esteban, a Graciela, a todos los amigos que nos han acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros en estos espacios, y la invitación a los distintos eventos que realiza el centro. Gracias a todos y hasta cualquier momentito.